Centro de Investigación de Abejas en Abejas Sociales, CIAS, entidad dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP y del Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente. Su trayectoria ha estado centrada en la sanidad apícola, con especial énfasis en el manejo de la varroa, una de las amenazas más relevantes para la salud de las colmenas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. A ver, ¿se me escucha bien ahí? Y ya hice macana, mirá. Ahí está. Bueno, gracias a todos por estar presentes, gracias a los organizadores, Marcela, Camilo, que fue el que tuvo que lidiar conmigo, a las instituciones y bueno, todos los que hacen esto posible, que siempre todos entendemos, creo que es bienvenido acercar a los apicultores, a la comunidad, para el intercambio y para la ciencia. Lo voy a agarrar en la mano. ¿Tiro? ¿Para arriba? ¿Seguro? Bueno, ahora sí. Bueno, mi nombre es Matías Maggi. Yo, como bien me presentaron, no voy a ser redundante, trabajo en el CIAS. El CIAS inicia como un grupo de investigación allá por el año 89 de la mano de Martínez Huaraz, una persona que aportó mucho en Latinoamérica lo que es varroa y específicamente el control. Yo entré en el 2003 en ese laboratorio, pasó un tiempo, era mucho más chico, y bueno, me formé en este tema que es varroa. Creo que quizás donde más siento que aporté es en el tema del estudio de la resistencia a acaricidas en nuestro país. Estuve hablando con algunos de ustedes, estuve abajo en los stands, y también nos tocó aportar en el desarrollo de una especie de suplemento nutritivo que terminó en una patente, que fue licitado por una empresa, Biflow, que está radicada hoy en California, y bueno, a través de esa tecnología brinda servicios de polinización en todo el mundo. Quizás la han escuchado. Bueno, ellos han incorporado una tecnología, pero a nosotros nos interesa este tema, Varroa destructor, ¿sí? Varroa destructor, como todos ustedes saben, yo voy a tocar algunas diapositivas que van a ser básicas para ustedes, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir intentando profundizar en esto porque lo que hoy nos toca es un tema demasiado global, que lo tenemos que resumir en 40-45 minutos, pero varroa produce una enfermedad que es la varrodosis, ¿sí? Y es un síndrome, podríamos definirlo, que ocurre en nuestras colmenas, en nuestros apiarios, que en determinados ecotipos de abejas, sobre todo en las europeas, aunque en las africanizadas podemos ver muchas de estas cosas, en ausencia de tratamientos caricidas, ¿sí? En ausencia de algún sistema de control, genera el colapso de las colmenas. Yo tuve que, obviamente, yo vengo de Argentina, de Chile sé poco, creo que deben saber en lo que es el manejo y quizás después nos da tiempo para charlar un poco, ustedes van a poder enseñarme a mí bastante. Pero en Chile, Varroa destructor lo reporta el SAG en 1992 y probablemente, ustedes contarán después o no, hubo un antes y un después de la entrada de Varroa, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que hace a Varroa? Todos conocemos esta foto, esta es una hembra adulta, es una foto de barrido, una hembra adulta de Varroa en posición ventral, pero Varroa tiene una serie de características que lo hacen un excelente parásito. Tal es así que llevamos más de 60 años de contacto en Varroa con las abejas melíferas y todavía o mejor dicho, no hemos podido ganar esta batalla. ¿Sí? Si no controlamos las colonias en la mayor parte del mundo, sobre todo cuando trabajamos con genéticas europeas y sobre todo en climas templados donde el invierno pone su condimento, las colonias en ausencia de tratamiento colapsan. ¿Qué tiene Varroa que lo hace un buen parásito? Principalmente es un cuerpo aplanado dorsoventralmente, ¿sí? Esto le confiere ciertas características, que es, por ejemplo, esconderse en el cuerpo de las abejas, entre los tergos de los abdómenes, que hacen que ante cualquier intento de la abeja, que los hay,
él pase desapercibido. También es una barrera, si uno quiere, a la hora de aplicar acaricidas de síntesis, ¿sí? Porque sabemos que muchos de los acaricidas de síntesis y algunos orgánicos que actúan por contacto tienen que tocar el cuerpo de Varroa. Entonces, que Varroa se meta entre los segmentos ya es un aliciente para que esa acaricida no llegue. Tenemos, no sé si lo habían visto esto, pero bueno, vamos a darle a todos. Así van apareciendo. Y yo los voy marcando con el puntero. Varroa tiene unos pelos, ¿sí?, modificados, fuertemente esclerotizados, como unas unitas, que esto lo hace que cuando Varroa se pone en el cuerpo de la abeja hace como unos clasper y se agarra al cuerpo, sobre todo cuando la abeja vuela. Tenemos en las hembras las estructuras vocales altamente modificadas. Estos ácaros, cuando son de vida libre, tienen unas pinzas para comer, para manipular el alimento. Ellos tienen ahora como unos estiletes que perforan el tejido de la abeja y le permiten succionar cuerpos grasos o hemolinfa. Tenemos estas estructuras acá, que representan la abertura de la entrada respiratoria del ácaro. La respiración no es por esta zona, sino por acá. Esto se llama peritremas y es otra adaptación al parasitismo de cuando Varroa se mete dentro de las celdas reales, se sumerge el alimento larval para pasar desapercibido y esto funciona como snorkel para poder respirar. Y tenemos, yo lo puse en el primer par de patas, tiene 4 pares de patas, pero aparece en todo el cuerpo, pero mucho acá. Si ustedes miran, yo ya no tengo tan buen ojo, pero cuando un ácaro camina, va con las patas, el primer par de patas para adelante como si fueran antenas. Los ácaros no tienen antenas, ¿sí? Son arácnidos, pero este primer par de patas, yo tenía más fotos, las fui sacando, con un montón de pelos, de estructuras sensoriales, permiten reconocer un montón de olores que están dentro de la colmena. Y tal es así que Varroa ha evolucionado con la abeja, que permite detectar las feromonas, como ustedes ya sabrán, que liberan las larvas en su 5.º día de estadio como larva. Esas feromonas son las que indican el operculado, que tienen que ir a opercular. Bueno, Varroa lo detecta y sabe que el mar de larvas que hay, de L1 a L6, larva de un día, larva de 2, 3, 4, 5, 6, tiene que meterse en esas celdas. A ese nivel evoluciona Varroa. Después podríamos mencionar que su exoesqueleto, ¿sí?, tiene una composición química, ¿sí?, que es muy similar al de la abeja, y eso le permite en cierto modo mimetizarse y que algunas abejas no puedan detectarlo. Todo esto lo hace un buen parásito. Sumado a esto, algo que ustedes recontra conocen, ¿cierto? Un ciclo de vida dividido en 2 fases. Una fase de dispersión, que muchos la llaman deforesia, en el cual solamente vemos las hembras adultas de Varroa en posición generalmente abdominal, la podemos llegar a ver en el tórax, y muchas veces el lugar preferido de Varroa es el abdomen, en los primeros 2 segmentos, en las membranas intersegmentarias, y una fase reproductiva. Esto lo pongo porque nos interesa cuando veamos el tema de acaricidas, porque el gran problema que tenemos con los acaricidas es este. Si nosotros, cuando aplicamos un tratamiento, no tenemos en cuenta el periodo operculado de la abeja, que en obreras es de 12 días, más o menos, estamos en un problema. Y después vamos a ver algunas fotos de por qué les digo esto. Pero acá, casi ninguna acaricida, mientras el ácaro deja descendencia y se reproduce, ingresa. Entonces, después veremos qué pasa con esto. Bueno, obviamente, Varroa genera daños directos e indirectos. Estas fotos son de Nicolás Aguar, que es un chico que hizo el doctorado con nosotros, pero quizás el síntoma más claro cuando empezamos a ver que tenemos problemas son las abejas con alas deformes, que eso viene asociado a un daño indirecto en realidad, porque son los virus que transmite Varroa, ¿sí?, el virus de las alas deformes, el que genera este fenotipo en las abejas. Después tenemos otros problemas, tenemos acortamiento de la vida de la abeja, tenemos pérdida de peso. Gabriel, la mayoría de ustedes deben haber estado, Gabriel Sarlo, habló mucho de la energía y los requerimientos que sacan los parásitos de las abejas. Bueno, Varroa cuando está en la fase de dispersión se alimenta principalmente de cuerpos grasos, ¿sí? También se alimenta de hemolinfa, lo mismo que en su etapa reproductiva, que también prefiere la hemolinfa en una mayor proporción. Todo eso hace que genere un desgaste en los recursos de las abejas y empezamos a ver todas estas consecuencias. En el peor de los casos, podemos ver esto. Y esto, el que no tiene el ojo fino se lo puede confundir con otras parasitosis de la cría. ¿Con qué lo podemos confundir esto? Con una loque europea incluso capaz, ¿no?
Pero esto se llama síndrome del ácaro parasitario. Cuando llegamos a esto, la colmena no tiene salvación. Si nosotros llegamos a esto, es muy difícil, imposible revertir esto. Empezamos a ver cría salteada, quizás hay cría canabilizada. Empezamos a ver las larvas, estas están colapsadas de virus, que se empiezan a morir y se pudren, ¿sí? Hay una diferencia con la loque, incluso con la loque americana, que no es tema esta charla, pero no veríamos las escamas, no tendría ese color característico, no se generaría el chicle, ¿sí? Tenemos que inspeccionar las celdas, pero fíjense acá. Cuando empezamos a mirar, incluso aparecen los ácaros. Este está muerto ahí, se murió hasta el propio ácaro, no quedó nada, ¿sí? Bueno, las larvas, fíjense cómo quedan. Esto se llama síndrome del ácaro parasitario y estamos hablando de altas tasas de infestación. Bueno, ¿cómo controlamos varroa en los últimos años? Y ya esta diapo es súper vieja, antes poníamos 20 años y así uno con la esperanza de que esto se iba a cambiar, pero hoy seguimos con esto. Bueno, dependiendo del país de ingreso, varroa, los últimos 35, 50 años, tenemos, y es lo que tenemos que tratar de evitar, un control a calendario, ¿sí? La mayoría de los apicultores sabe que al final del verano, ¿sí?, cuando va a entrar a la invernada, tiene que hacer una cura. Y después, no sé, ustedes me contarán, ¿sí?, yo hablo mucho de la experiencia que tenemos en Argentina, o no hay tratamientos, o hay 2, 3 tratamientos a lo largo del año, y esa decisión a veces es debatible. A veces hay monitoreos asociados a eso, que es la mejor herramienta que ustedes van a tener siempre, aunque cueste hacerla. O hay que ve un ácaro arriba de una abeja, voy y curo. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, y es de lo que vamos a hablar hoy porque trae un montón de problemas. Estas son fotos de productos que hemos tenido en Argentina, ¿sí? Y el problema que tuvimos nosotros, no sé si estará acá, ustedes también, si se genera algo de debate, podremos charlarlo. El problema que tenemos acá es esto. Primero, varios productos comerciales, pocos principios activos, vamos a ver después, pero también esto, los productos artesanales. Argentina las pasó todas, ¿eh? Nosotros antes como técnicos nos parábamos frente al escenario de apicultores y salíamos a recomendar aprobado, y lo aprobado es lo mejor del mundo, y después iban los aprobados, las empresas argentinas formulaban mal y mataban un desparramo de abeja, entonces nos subíamos al escenario y nos revoleaban con silla, más o menos. Pero nosotros los técnicos estamos convencidos que el camino es el de los productos aprobados, sobre todo porque hay sistemas de denuncia y más allá de eso, porque entendemos que el producto siguió una serie de ensayos que terminaron dando que la concentración y la dosis que estamos aplicando en la colmena es la adecuada y no genera riesgos de aparición de residuos en los productos que nosotros queremos comercializar. Bueno, a esto se le suma, como decía ahí, un poco de la gran ventaja que tienen estos, y esto por ahí lo solucionó un poco después el oxálico con toda la revolución que trajo en los últimos años, que son fáciles de aplicar, ¿sí? Los orgánicos generalmente son más laboriosos. Los acaricidas de síntesis, yo estuve sacando diapositivas porque eran un montón, entonces traté de resumirlo acá. Pero el gran problema que tenemos son los residuos en cera. De hecho, la expositora anterior, Karen, habló un poco de eso. Y ella les comentó que incluso en lugares, o esto se los agrego yo, que es lo que nos pasó en Argentina, en lugares donde no estábamos aplicando Cumafos y fluorinato, seguía apareciendo residuos de estas drogas. El Cumafos y el fluorinato son altamente persistentes en la cera de abejas, tienen afinidad. El amitraz y la flumetrina también, pero se degradan un poco más rápido, ¿sí? Nosotros hemos hecho estudios, en general no, los hizo Gabriel Sarlo con Sandra Medici y otra colega del laboratorio, donde analizaron incluso ceras de recupero y ceras estampadas que se venden en Argentina, y el Cumafos y el fluorinato aparecían en los residuos. Y después vamos a mostrar una diapositiva de las implicancias, más allá de que eso va a generar problemas en la oposición de la reina y en realidad en la viabilidad de esas larvas que crecen ahí. Bueno, vamos a dar la definición, ¿no? Que es de libro esto, no tiene mucha ciencia, pero la resistencia a un plaguicida es la habilidad que tiene un organismo, ¿sí?, de una población, en este caso sería, si hablamos de una colmena, tenemos cientos a miles de ácaros, veremos,
Algunos de ellos tienen la habilidad a sobrevivir a la exposición a un acaricida en este caso, y esa habilidad tiene que estar dada por una característica genética que la va a poder transferir a la descendencia. ¿Ustedes creen que acá hay resistencia? Bueno. ¿Conocen estudios que se hayan hecho, que lo hayan demostrado? ¿O son observaciones que hacen ustedes? En este escenario nos encontrábamos nosotros en el 2006, cuando yo empecé a hacer mi doctorado. Pasaba esto. Y teníamos una batalla con los que formulaban productos artesanales, pero también con los laboratorios privados. Primero, el que formulaba el producto artesanal, mucho cargo no se hacía, pero el laboratorio privado, a veces el producto estaba mal elaborado, o a veces el apicultor no lo almacenaba como lo tenía que almacenar, y era una batalla, porque el productor iba y le decía, no, vos me vendiste un producto que no anda, y el laboratorio decía, no, eso es resistencia. Y así. Entonces, bueno, en ese momento decidimos hacer estos estudios y empezar a ver qué pasaba en Argentina. ¿Cómo sucede la resistencia? Perdón, me está mareando. Yo estoy apuntando acá. ¿Cómo sucede la resistencia? Para que lo veamos gráficamente, nosotros tenemos en una colmena una población de ácaros que están simbolizados con la S de susceptible. Es el ácaro que ante una concentración formulada por los laboratorios y que ha sido controlada por los organismos de control, debe morir si el acaricida lo toca. Y después tenemos estos resistentes. Los resistentes están, porque es variabilidad genética que tienen las poblaciones, pero están en una bajísima proporción, ¿sí? En la bibliografía lo que se postula es que tener esta característica genética al individuo le genera un costo de alguna manera, un costo en la descendencia, produce menos descendientes, tiene un tiempo de vida más corto, porque es algo anormal, ¿sí? Es un fenotipo anormal. Eso es lo que dice la bibliografía general cuando pasa con resistencia. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas bien, que después vemos lo que es las cosas bien, que sería rotar, por ejemplo, el principio activo, generalmente lo eliminamos. Ahora, supongamos que acá se usa el amitraz, por ejemplo. Aplicamos, llegamos a final de verano, queremos empezar a preparar las colonias al invierno, aplicamos amitraz, un producto aprobado. Bueno, automáticamente lo que va a pasar, esto está muy simplificado, es que vamos a eliminar arriba del 95% de la población de parásitos, o deberíamos eliminarla. Algunos susceptibles van a quedar, porque ustedes ya lo saben, porque curas y después Varroa vuelve, más allá de la reinfestación, pero algo queda en la colmena. Pero nosotros decimos, bueno, abajo el 1% el tratamiento fue efectivo, me voy tranquilo, sin monitorear. Estos se van a empezar a reproducir. Si yo no roto el principio activo, si yo vuelvo a meter amitraz, le damos la posibilidad, va a dejar descendencia, porque dijimos que era una característica genética por definición que la tramita la descendencia. También. Ahora, fíjense, no sé cuántos son, pero si teníamos 10 y uno era resistente, acá ya la frecuencia cambió a 50-50, se reproducen, vuelven estos a dejar más descendencia, quizás acá tendría que haber dejado unas heces más. Acá ya la proporción de organismos resistentes aumentó. ¿Cuándo vemos problemas nosotros en el campo? Cuando las eficacias son abajo del 90%, tenemos que empezar a prestar atención. ¿Sí? Los acaricidas de síntesis formulados para la apicultura deberían tener una eficacia mayor al 95% en campo. ¿Cómo nos damos cuenta con esto? Con el monitoreo. ¿Sí? Es la única herramienta, la más simple, la más sonsa, que ninguno de nosotros, o a la mayoría nos cuesta hacer, que nos va a salvar. ¿Sí? Uno está cansado, termina, muchos de ustedes deben tener un montón de colmenas, entonces empezar a tomar el frasquito de los 3 cuadros de cría abierta por colmenas, un dolor de cabeza, pero hay que hacerlo. Les va a ahorrar dinero, como le decía Gabriel hoy de los tratamientos nutricionales. Entonces, en algún momento, es tanta la proporción de resistentes que el tratamiento falla. Ahí no hay vuelta atrás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es monitorear para quedar siempre acá. Y seguimos con definiciones. Tenemos resistencia cruzada y resistencia múltiple. ¿Saben lo que es esto? ¿O algunos de ustedes no saben? Perdón si estoy siendo medio básico con algunas cosas, pero la resistencia cruzada es, por ejemplo, nosotros venimos aplicando todos los años, 2 veces al año, flumetrina. La flumetrina pertenece a la familia de los acaricidas piretroides, que se han sintetizado de la piretrina que aparecía en las plantas que habían, es un derivado sintético, ¿no?
que habían demostrado que tenía toxicidad. Aplicamos los últimos 3 años flumetrina 2 veces al año, pasa ese esquemita que les mostré anteriormente, y el fluvalinato, que en nuestro país casi se ha dejado de usar, es también un piretroide, y los dos actúan en el mismo lugar del sistema nervioso del ácaro de la misma manera. Entonces, la resistencia cruzada ocurre cuando nosotros mantuvimos esta presión de selección de la flumetrina, la aplicamos durante años, generamos esa alta proporción de individuos resistentes y cuando metemos un fluvalinato, porque no sabemos que actúa de la misma manera, también falla. Eso es resistencia cruzada. Son 2 principios activos que utilizan el mismo mecanismo de acción, que atacan al ácaro en el mismo sitio del sistema nervioso. Entonces, si falla uno, falla el otro. Y después tenemos este, que es mucho más serio. La resistencia múltiple viene asociada a cócteles de drogas. Cuando los apicultores meten más de una droga en un tratamiento, hay una alta probabilidad, se repiten de eso, de generar resistencia múltiple. Y ahí estamos en el horno, ¿no? Ahí sí que estamos en el horno, vamos a ir con los martillos. Entonces, no es para nada recomendable incorporar en un tratamiento acaricida más de un principio activo. ¿Quiénes han detectado esto? Ahora les voy a mostrar, pero acá los americanos tienen buena experiencia. Y estos son todos acaricidas que tienen principios activos diferentes, entonces son los que tienen lógica de ser rotados y van a ir por el camino de los acaricidas de síntesis. ¿Sí? Supongamos que usan Comafos, que no sé si lo hacen, creería que lo usan poco. Incluso no está aprobado para abejas acá, ¿no? El Comafos. Bueno, supongamos que aparece, Karen lo encontraba en la acera, así que de algún modo llega al Comafos, se está aplicando, quizás artesanalmente. Pero supongamos que lo tenemos aprobado el Comafos acá. Si aplicamos este, al próximo año metemos este, después este. Y después no metemos el fluorinato, tendríamos que rotar a la mitraz. Entonces, la forma de eliminar el ácaro cambia y hay poca probabilidad de generar resistencia. Bueno, yo acá se lo resumí, mi doctorado fue esto, ¿sí? Estuvimos recorriendo diferentes lugares, muchos de Argentina. Cuando yo empecé, promocionamos esto en las ferias como estaba acá, y era tanto el lío que había que dijimos, bueno, a partir de ahora va a haber una herramienta de laboratorio relativamente rápida, porque en 24 horas, desde que nos llegaban los ácaros, podíamos dar una respuesta, y vamos a demostrar si hay resistencia o no. Entonces, bueno, esto no lo hice yo, pero es para que sepan que en Estados Unidos tienen resistencia estos 3, tienen resistencia cruzada y tienen resistencia múltiple. Hicieron todo mal, ¿sí? Igual que los argentinos también. Nosotros tenemos resistencia al Comafos, a la mitraz, estos estudios los hicimos nosotros, la flumetrina, el Comafos, a la flumetrina las hicimos con colegas de México, los hizo Sóstenes en realidad, Rodríguez de Jaives. Bueno, sucede, no es poco común, y ustedes ya me están diciendo que creen definitivamente que tenemos resistencia, aunque no sea probado. Y no importa esto, los títulos en inglés, pero yo lo que le quería mostrar acá es el problema de los residuos en cera que les mencioné anteriormente. Este es un estudio que hicimos en los cuales, como sabíamos que el Comafos aparecía en la cera y encima pareciera que tiene una alta estabilidad a pesar de que cuando uno funde cera y genera cera estampada como que se va concentrando, nos preguntábamos, nosotros teníamos una forma de cuando hacíamos los ensayos en laboratorio ver qué tan resistente era. En laboratorio, después la extrapolación a campo es discutible, pero nosotros en laboratorio, cuando nos llegaba una población, qué sé yo, las primeras fueron de Chajarí, del norte de Argentina, podíamos ver qué tan resistente era. Entonces, uno de los estudios, yo se lo transmito vulgarmente, pero nos decía que teóricamente en una colmena teníamos que poner 800 veces más cantidad de droga para matar la misma cantidad de ácaros. Si yo comparaba esa población de ácaros con una susceptible, si a una susceptible la mataba con 1 gramo de droga por colmena, esa población de resistentes tenía que meter casi 1 kilo de droga. Esa era la exageración. Y se nos dio por evaluar, fíjense, estos son los niveles de Comafos en cera, acá están en 0 y acá aumentan, y este es el nivel de resistencia. ¿Qué tan resistente es la población de ácaro que estás estudiando? Entonces veíamos una asociación positiva que a medida que detectábamos mayores niveles de resistencia, cuando íbamos a analizar la cera de esa colmena, la cera del panal de cría, tenía más nivel de Comafos. Entonces con esto tengamos en cuenta que la acaricida de síntesis tiene sus desventajas y genera riesgos, incluso cuando no lo estamos aplicando, porque está ahí latente a nivel de dosis subletales. Este también, chino, no importa, pero
lo que yo les quiero mostrar de esto, que es una pregunta que me hacen siempre, bueno, en realidad esta no me la hacen, pero se las comento. Acá en Uruguay fue muy particular, porque nos llamaron por un problema con la flumetrina. La flumetrina aprobada se estaba comercializando en Uruguay, fuimos, hicimos los ensayos, esas poblaciones de ácaros eran normales, y después, cuando empezamos a ver un poco más, nos dimos cuenta que el producto ese estaba alterado, ¿sí? Ahí hubo un problema o del distribuidor o del laboratorio que la flumetrina estaba como degradada. Mirábamos las tiras en ese momento y tenían como un polvo, se desprendía un polvo, ¿sí? A veces también uno las ve recontra chorreadas. Bueno, hay que estar atento cuando ve esas cosas. No quiere decir siempre que están mal, pero hay que estar atentos. Y en el medio, cuando hicimos ensayo, aparece un productor que nos dice, no, tengo problema con el Cumafos. En ese momento en Argentina se aplicaba Cumafos, se aplicaba por todos lados. Hasta incluso había un laboratorio que hacía unos alfajores de polenta, que estaba aprobado por nuestro SENASA, y lo metía en la colmena. Y entonces vos volvías a los 40 días y el alfajor estaba ahí impoluto, ni se había movido. Entonces esas colmenas se morían, porque en esa formulación vos necesitabas que la abeja degrade todo el alfajor para que el Cumafos se disemine y vaya por contacto abeja-abeja e incluso un poco por trofalaxia seguro que también. Y bueno, a veces era tan duro, estaba tan deshidratado que ese alfajor no se movía y se morían las colmenas. Entonces volvían a aplicar, tiraban azontol arriba de los cabezales, ¿sí? con azúcar impalpable, con todo lo que se le puede ocurrir. Por eso digo, nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Bueno, él nos decía que tenía las colmenas súper parasitadas, pero él también nos aseveraba que él hacía un esquema de rotación de acaricidas. Este era lo que hacía. En el 2008 hacía... sí, es este. En el 2008 hacía amitraz, en otro flumetrina y así. Y cuando fuimos a medir, encontramos resistencia al Cumafos. Ahí, cuando nos descolocó, porque no tenía explicación, por lo menos de la bibliografía, que si vos tenías un productor que rotaba bien los productos, ¿sí? ¿Cómo iba a tener resistencia al Cumafos? Después, cuando empezamos a indagar un poco más, ese apicultor tenía apiarios abandonados alrededor, ¿sí? Y asumimos que había focos de infestación con ácaros resistentes que reinfestaban. Y créanme que si uno pinta abejas, incluso en su propio apiario, que cree que las obreras no derivan impresionantemente. Entonces, la reinfestación por otros apiarios es un factor súper importante. Y en este, que yo me confundí, que ahora me doy cuenta, lo que evaluamos fue, en otro apiario, dejamos de aplicar Cumafos por años. Desde el 2008 al 2017 dejamos de aplicar Cumafos y fuimos evaluando cómo era el nivel de toxicidad del oxálico sobre la misma población de ácaros. Y veíamos que cada vez eran más resistentes los ácaros. Casi 10 años que no se aplicó el Cumafos, en el otro se había rotado y encontraron resistencia, reinfestación probablemente de otro apiario, y acá estuvimos 10 años sin aplicarlo, esto fue una tesis doctoral de Julia que dirigí yo, y veíamos que necesitábamos más droga para matar siempre la misma cantidad de ácaro año tras año. Entonces acá, también cuando miramos la cera, empezamos a ver que el Cumafos está ahí dando vuelta. ¿Sí? Fíjense qué complejo y qué problemático es todo esto. Entonces, frente a este panorama, que presentamos el ácaro, que presentamos esas adaptaciones, que sabemos que es difícil de manejar, y sabemos los problemas de los acaricidas de síntesis, es que proponemos lo que es manejo integrado de plagas, que probablemente algunos de ustedes los estén haciendo, la mayoría. ¿Sí? Pero ¿qué componentes tiene un manejo integrado de plagas? Primero lo podemos definir, ¿sí? Y podemos definirlo como la serie de estrategias que uno lleva adelante en su apiario o en sus colmenares para convivir con los ácaros, entendiendo que ya no es parásito cero, y generar una serie de manejos acompañados de tácticas para mantener las poblaciones de ácaros por debajo de los umbrales de daño. Y tiene todos estos pilares. Por suerte, Gabriel ya nos habló de esto, y todos entendemos la importancia de la nutrición. El monitoreo, que lo voy a mencionar sencillo, porque asumo que todos lo conocen. Algunos ejemplos de tratamiento, el tema de selección de abejas y medidas rápidas para prevenir incremento de parásitos, que algunos se van a reír, pero otros con una cantidad de colmenas menor lo van a ver interesante. En lo que respecta a la selección de abejas, acá
uno podría trabajar con productores de reinas, locales o no, en los cuales nos ofrezcan líneas genéticas de abeja que las hayan seleccionado en función de su capacidad de reducir las cargas de parásitos, ¿sí? Y eso se hace, los criadores de reina trabajan básicamente con test de comportamiento higiénico como un primer indicio de la capacidad higiénica de remover cría enferma. Esto tiene una base genética, ¿sí? Esto está discutido si en realidad el comportamiento higiénico es un factor determinante para el control de varroa. Bueno, están bastante discutidos los estudios, pero aún así trabajar con abejas con esta, o si lo hacen ustedes, esto lo podrían hacer ustedes también, si producen su propio material vivo, ustedes pueden ir eligiendo abejas cada mes higiénicas y generar los pies de crías a partir de estas colmenas, o sacar los traslarves de acá. Este es otro trabajo, me olvidé poner la referencia, pero que evaluaron en diferentes líneas genéticas de abeja la capacidad de grooming, que grooming es la mordida. Y hay líneas, ¿sí?, que tienen una gran actividad porque viene de sus parientes hermanas, que es la abeja asiática, la picerana, que controlan al ácaro en función de las mordidas que le hacen el ácaro. Pueden cortarle parte de las patas, el primer par de patas, fíjense acá todas las laceraciones, pueden romper o abollar el cuerpo de la abeja, le pueden sacar placas. Bueno, todos estos son rasgos que se pueden medir, que no son muy complejos y que los criadores de reina los pueden ofrecer a ustedes si es lo que ustedes buscan, porque quizás van a buscar la mansedumbre, quizás van a buscar la productividad. Ahí es una decisión de cada uno. Y el monitoreo, que creo que todos lo conocemos, ¿sí? Hay que monitorear. Es la única herramienta que a ustedes los va a defender. Y es la única herramienta que les va a generar ahorrar dinero, porque si no van a aplicar 2 o 3 veces en el año, por decir algo, y capaz que solo tenían que aplicar 2 veces. O si capaz invernan con bloqueo de cámara, curan una sola vez, ¿sí? Esto, sumado a los umbrales de daño económico que cada técnico o cada grupo de apicultores lo maneja, ustedes más o menos deben saber qué niveles de infestación toleran sus colonias en determinadas épocas del año, es la herramienta fundamental. Esta es la Biblia, lamentablemente, y es como decimos nosotros, un embole. Porque a veces uno está cansado, pero lo tiene que hacer. Y con esto tienen un montón de información. Entonces lo que hacemos es levantar 3 cuadros de cría abierta de cada colmena, monitoreamos más o menos el 10% del apiario, ¿sí? 5 colmenas como mínimo, y tomamos la abeja adulta. Después hacemos la famosa, esto se rotula con número de colmena, con ubicación de apiario, y hacemos la cuenta ácaros sobre abejas por 100. Y eso nos da la tasa de infestación. Y a partir de ahí tomamos decisiones, si curamos o no. Y esto es lo que digo que, bueno, para apicultores grandes es medio difícil que lo hagan, pero apicultores chicos podrían hacerlo. Y tienen en cuenta caracteres ecológicos y biológicos del ácaro y de la biología reproductiva, que es, en épocas donde hay buen flujo de néctar, ¿sí?, y la abeja está labrando, seccionar, por ejemplo, la mitad del cuadro, y generalmente la abeja tira celdas sanganeras, y acá, yo no lo dije, pero Varroa, en su huésped original, que es Apis cerana, la abeja asiática, se reproduce solo en celdas de zángano, no así en las de obrera, pero en nuestra abeja, en Apis mellifera, se reproducen las dos. Entonces, si nosotros cortamos, hacemos que labre esto como zángano y opercula y lo removemos, hay que removerlo, porque si no criamos ácaros. Es una forma de reducir las poblaciones de Varroa. Obviamente ustedes me van a decir, bueno, yo no tengo tiempo, esto me lleva tiempo, yo tengo los apiarios lejos. Cada apicultor sabrá si esto es posible o no. O si no, incluso la confección de núcleos. La confección de núcleos donde vos diluís la carga de parásitos al formar un núcleo y a su vez de alguna manera cortás la postura de la reina, es una forma de frenar el avance de la parasitosis. Ni hablar de que estás recambiando el material genético, estás poniendo reinas nuevas, que una reina vigorosa, salvo que lo exija la colmena, pone siempre huevos de obrera. Cuando la reina empieza a ser deficiente, a veces empieza a poner cada vez más zánganos y eso terminás criando también Varroa. Esta es otra tesis que hicimos en el laboratorio donde veíamos, es muy parecido a esto de seccionar la mitad de un cuadro, pero acá habíamos conseguido panales sanganeros, que ahora nos cuesta conseguirlo, y evaluábamos cuál era, después con un shock químico, con un tratamiento al final del ensayo,
¿Cuál era la cantidad de ácaros que removíamos del 100% poniendo un cuadro estampado de celda de zángano, haciéndolo labrar, que oviponga la reina, que se opercule y lo retirábamos? Y después con el shock químico bajábamos todos los ácaros más los que habíamos sacado y nos fijábamos el porcentaje de eficacia del tratamiento. Poniendo un solo cuadro teníamos un 22% de eficacia, súper bajo. Ya con 2 cuadros la cosa cambiaba y bajábamos, esto fue primavera-verano, un 52% de la eficacia. Y con 3 cuadros esto tenía un 85% de eficacia. ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí. De a uno. Ponemos uno, sacamos, ponemos uno, sacamos. Vamos poniendo de a uno. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos agarrando diferentes periodos de operculado también. Si los pusiéramos todos juntos, los que vas a entrampar son los que están en ese momento en foresis. Entonces los que están en la cría te quedan. Entonces los vas poniendo de a uno para que los que están naciendo de la cría y suben a foresis o a dispersión, como les dije hoy, los entrampes. Problema de esto, un apicultor grande me va a revolear una silla. Pero los apicultores chicos lo pueden hacer. Incluso pueden trabajar con 2 cuadros y acompañar con otro tipo de método. Entonces, ir monitoreando. Acá hay que monitorear, siempre hay que monitorear. El otro problema es que si vos haces esto, le sacás 3 cuadros de cría a la colonia. Y eso puede repercutir después en la producción. Entonces acá hay que trabajar con costo-beneficio. Bueno, hablarles un poquito de esto, pero en lo que más hice énfasis hoy es en esto, porque sé que lo están usando mucho. Pero lo que les quiero decir como regla general, que el fórmico, el láctico que lo saqué y el timol son compuestos orgánicos aromáticos. Y como son aromáticos, son muy dependientes de la temperatura. Y tenemos que ser muy cuidadosos, tanto por su seguridad, por los vapores que van a aspirar, por la corrosión que generan los tejidos, tanto de las manos como las vías respiratorias, como en la colmena propiamente dicha cuando tenemos picos de calor y estamos aplicando esto. Seamos muy cuidadosos con eso porque son altamente dependientes de la temperatura, más allá de que la colmena regula la temperatura del nido, ventila para hacer eso. Y cuando ventila mucho, moviliza mucho esto. Y al ser tan aromáticos, tienden a cambiar la bioquímica, la química, ¿sí?, de los olores dentro de la colmena y generamos cuestiones negativas. Todos, el timol, el láctico y el fórmico, que uno los hace entre comillas artesanalmente, porque los puede hacer, porque hoy nadie penaliza, tienen 2 formas de aplicación. Una forma de aplicación, y acá está el gran desafío, que es una bomba de tiempo corta, que se libera en 24 horas y termina su acción, y es la que menos nos interesa. Sé que no sé si habrá subido gente, pero hay gente que está trabajando en acaricidas. Bueno, el secreto no es el acaricida. El secreto es el soporte. El secreto es desarrollar alguna matriz de gel, alguna matriz de celulosa, que entrampe ese acaricida en concentraciones que van más o menos en estos rangos, según los estudios que hicimos y la bibliografía que hay al hartazgo, para que las eficacias lleguen al 85%, 90% por ahí. El secreto es el soporte. La bibliografía está repleta de moléculas que controlan la barroba. El problema es que nadie lo quiere escalar, porque pareciera que cuando hacen las cuentas no es rentable. ¿Sí? El desafío hoy es convencer a una empresa que agarre alguna de las tantas moléculas que están demostradas y genere un soporte. Esto se solucionó parcialmente con el oxálico. Este fue un producto que se desarrolló en Argentina, en conjunto del laboratorio nuestro con el ProApi, que se llamaba Vivar. Después tuvimos el problema del dólar eterno que tenemos nosotros y no lo podemos ni pagar. Pero era una matriz de gel y vos cortabas acá con un cúter, ¿sí?, lo ponías arriba de los cabezales y ponías un marco entre tapas sin el chapadur, sin la placa de madera. Y esto generaba una cámara de aire que hacía que la acaricida se iba liberando, vos podías ir regulando la tapa, la parte que abrías y la eficacia llegaba arriba del 90%. El problema, bueno, es lo que le ponía acá, dependiente de la temperatura, puede generar corte de postura, recambio de reina o abandono de colmena. Incluso corrimiento del nido de cría, y si después esto lo ponemos en una primavera que nos entusiasmamos porque viene el calor y después viene el golpe de frío, podemos llegar a tener problemas. Ahora les voy a mostrar otra foto. Recaudos al manipular y puede alterar el sabor de la miel, importante. Ojo con las concentraciones que usamos porque puede acidificar la miel, puede cambiar las propiedades organolépticas de la miel. Residuos en sí, no. ¿Sí? No habría problema. Pero sí podemos cambiar el valor de la miel. El sabor, perdón. El oxálico, bueno, nosotros también tuvimos historia acá. Históricamente,
Los pioneros en todo lo que es control de ácaros fueron los italianos, porque el principal foco de Barroa al principio fue en Italia, y ellos fueron y después lo replicaron los americanos, después vino todo Latinoamérica. Históricamente, las formulaciones que se reportaban en Italia y en Europa decían que el oxálico había que aplicarse en solución azucarada al 60%, en concentraciones más o menos del 3,5% de ácido oxálico. Y se aplicaban 5 mililitros de esa solución por cuadro de calle cubierta con abeja. ¿Sí? ¿Qué hicimos los argentinos? Ni bolilla le dimos a eso. Y metimos casi un 7% de ácido oxálico en agua destilada, así como venía. Y pasaba esto. Salíamos los técnicos, yo no estaba en ese momento, pero me generalizo. Salíamos los técnicos a recomendar un producto aprobado por nuestras autoridades, hay que meter oxálico, no pongan artesanales, porque los artesanales son malos y generan resistencia. Ponían esto. Volvías a la semana y veías esto. Se había evaporado el agua y todos los cristales de oxálico quedaban en los cabezales. Y la abeja, ¿qué hacía? Limpiaba y se intoxicaba. Planchó colmena, desastres hizo en Argentina esto. Y teníamos grandes problemas porque nos parábamos los técnicos, los científicos, como quieran llamar, nosotros delante de los productores, y no nos creían después. Dice, estamos podridos, que venga vos a hablar y después vamos y se nos mueren las colmenas a nosotros. ¿Sí? Ese era el desafío que tenemos, que seguimos teniendo. Pero bueno, lo fuimos corrigiendo con mucho trabajo. Esto yo se los cuento porque es algo que nosotros vivimos y que ustedes probablemente estén a tiempo de no repetir, haciendo las cosas bien, con el monitoreo, usando productos aprobados que tengan los sistemas de control. Y después vino esto, el AloEncap me tocó ensayarlo a mí en Argentina. A mí me llamaron los chicos de AloEncap en el 2010, 2011, para que les haga el ensayo para que ellos después lo puedan aprobar en Senasa Argentina. E hicimos este trabajo. En este trabajo, si ustedes lo buscan, porque está de descarga gratuita, el ácido oxálico se aplica 10 gramos de ácido oxálico por tira de celulosa, se ponen 4 tiras en cámara completa, en las calles 2, 4, 6 y 8. Bueno, nosotros tuvimos que hacer el ensayo como científicos para presentarlo a las autoridades argentinas y que esto lo apruebe el ente regulador nuestro. Y estas eran las colmenas, cómo quedaban después del ensayo. Acá tienen la foto de las tiras. Yo sé que acá hay tiras ya, esto incluso se preparan. ¿Sí? Miren cómo quedan las colmenas al final de los ensayos. Y lo hicimos en 3 puntos del país. En Bahía Blanca, en Corrientes y en Mar del Plata, en diferentes ciudades. Y en todas tuvimos arriba del 90 y pico % de eficacia. Quería mostrar la otra foto. Así terminaron los 2012, miren. Este fue el ensayo que hicimos en Entre Ríos. Y bueno, ¿cuál fue el gran éxito de esto? Poder aplicar un acaricida orgánico, que cuando vos lo aplicás en solución azucarada u otro tipo de solución, pierde un montón de eficacia cuando hay presencia de cría. Si vos tenés, entonces antes los europeos ¿qué hacían? O enjaulaban la reina, y estamos hablando de productores grandes, más de 1000 colmenas algunos, no les quedaba otra, no tenían otra cosa con todos los líos del fluveniato que tuvieron y el amitraz y la flometrina. Los tipos enjaulaban la reina, generaban corte de postura, minimizaban al mínimo la postura en la colmena y aplicaban por goteo el oxálico. ¿Sí? Porque ellos demostraron que cuando hay presencia de cría, más de 4 cuadros de cría con abeja, no sé, promedio, la eficacia bajaba del 90 al 40%. ¿Sí? Así que ser cuidadosos cuando van con las soluciones de goteo, que la eficacia es muy dependiente de la presencia de cría operculada. Entonces, la gran revolución del oxálico en glicerina, en tiras de celulosa, fue que lo hicimos comportar como una acaricida de síntesis. Entonces, todos los ácaros que teníamos en los periodos operculados, cuando salían afuera los agarra el ácido oxálico. Y son más o menos 3 periodos operculados o 2 ciclos completos de abeja. Son 40 días lo que tiene que estar la acaricida. Ahora, ¿cómo se aplica en Chile? Esto fue lo que más o menos me dijeron, quizás varía, pero lo que me dicen que en promedio se aplican 600 gramos de ácido oxálico en 1 kilo de glicerina. Nosotros usamos el producto aprobado, pero bueno, en muchas partes se usa esta fórmula y como estamos hablando orgánico, estamos en un gris. Porque yo les podría decir que esto es artesanal también. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que sean cuidadosos, que midan bien. Si pueden ir por producto aprobado, vayan por producto aprobado. Pero en los orgánicos siempre es motivo de discusión.
A nosotros nos criticaban mucho cuando dábamos las charlas en Argentina porque había empresas que vendían productos y nosotros hablábamos de los principios activos orgánicos. Entonces nos decían, ustedes están recetando orgánico. Y no había legislación que frene eso. Bueno, a más o menos una razón de 80 tiras, hoy ustedes están poniendo 7,5 gramos, si esto es así, 7,5 gramos de ácido oxálico por tira. Lo que yo no les dije del Alvencap, que eran 10 gramos por tira y que ponemos 4, que nosotros ponemos 2. Ponemos 2 al final del verano o en la primavera, dependiendo, y monitoreamos. Y a veces con 2 tiras tenemos la eficacia que necesitamos, pero monitoreamos. ¿Sí? Incluso desde la cooperativa, en un momento se recomienda aplicar 2 tiras. 4 tiras en colmenas súper fuertes, y si estamos hablando de núcleo, son siempre 2 tiras por marbete, ¿no? Bueno, esto lo dije yo, me hago cargo, tómelo con pinza, pero bueno, siempre apoyarse en los técnicos y en el monitoreo. Si ustedes monitorean, no hay problema. Acá entiendo que ustedes ponen 4 tiras y tienen muy buena eficacia y no observan mortalidad en abejas. ¿Cierto? Bueno, en Argentina lo que pasó en algunos momentos cuando empezó a circular el ácido oxálico es que las colmenas que estaban débiles, incluso malnutridas, se venían abajo. Y ya Gabriel les explicó todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, cuando vos tratás una colmena, estás metiendo un xenobiótico, un agente extraño, que siempre genera daño en las colmenas, siempre. Mínimo, pero genera. Por eso se hace la formulación. Si no está bien nutrida, quizás perdés cuadros con abeja. ¿Cómo se aplica en Uruguay? Este es un trabajo que aplicaron los uruguayos hace poquito. 7 gramos por tira, muy parecido más o menos a lo que se hizo acá. Y ellos evaluaron 3 tiras dentro de la cámara, un 84%. 4 tiros dentro de la cámara, casi un 91%. 5 tiras un montón, 92%. Y 4 tiras que la tiraron arriba de los cabezales, fíjense cómo cae. Son acariciadas de contacto, tienen que caer sobre la calle para generar el movimiento de... Y en Nueva Zelanda, tengo un chico que se doctoró conmigo, está trabajando allá en Nueva Zelanda, miren lo que ponen. Ponen 4 tiras, 34 gramos, a una formulación al 40%, 13,6 gramos de ácido oxálico. Y a veces, un descontrol. Ponen 4 tiras, la sacan, vuelven a meter 4 tiras más. Bueno, fíjense en el universo de ácido oxálico que estamos y lo que falta ajustar, ¿sí? Entonces, a ser cuidadoso cuando aplicamos oxálico, a ser muy cuidadosos si formulan ustedes, midan bien, no sé qué decirles, y hagan los monitoreos. Cosas que no tienen que pasar. Fotos que me ha pesado Camilo Ruiz, estas toallas acá arriba. Esto yo le diría que no va, ¿sí? Primero las propolizan, ya que la abeja propolice esto así, indica, primero que no sirve, que se acaba, pero ya esto lo está rechazando, ¿no? Obviamente, incluso cuando uno pone los acaricidas de síntesis aprobados, si le dobla las orejas mal y pone las 2 orejas para un lado y las aplica, esa tablita se pega contra el cuadro y ves que la reina no puso ahí. Es más, es como que se deprime toda la superficie del panal y se corrió y partieron el nido de cría. Bueno, son todas las cosas que están mal. Eso no hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa? Esto. Así tampoco va. La formulación original, 2, 4, 6 y 8, en esas calles, ¿sí? A caballo. Esto así, si tenés un nido de cría enorme, esto termina perdiendo eficacia. Y miren esto, ¿qué ven acá? ¿Qué están viendo acá? Se corrió toda la abeja. Esto no es bueno. Si viene un frío, si esto se mantiene así, se te enfrió todo el nido de cría al medio. ¿Qué es esto? Ojo con las matrices de celulosa. Yo una vez estaba en la rural argentina dando esta charla, hace mucho. Yo tuve muchos problemas por haberme metido en resistencia acaricida con los laboratorios privados, tuve problemas por todos lados, me dejaron de invitar a las charlas. Y había un laboratorio privado que usaba unas tiritas mínimas que parecían papel higiénico, y yo nunca doy nombre de los laboratorios, salvo acá en este porque trabajé yo, el Alvencap. Y cuando te tocaba ir a revisar colmenas, vos ibas, las aplicabas, a la semana iba y encontrabas esto así. Te la sacaba por piquera en realidad, esto como un...
Son de Camilo estas, entiendo. Estas, Camilo, piso sanitario. Bueno, vos veías esta pelusa en el borde de la piquera. Entonces, en el fondo, perdón, como reducían las piqueras no llegaba a ver. Entonces yo les decía, no, bueno, esto no tiene que ser, y levanta la mano, estaba el dueño de la empresa. No, me dice, ¿cómo vas a decir eso si esto funciona bien? Le digo, no funciona bien. Sí, me dice, si la acaricida está, en el piso de la colmena, le digo, está. ¿Sí? Bueno, eso no sirve. Si a ustedes les pasa esto con cualquier tratamiento, llamada de atención. Ya termino, me quedan 3 diapositivas. Fíjense el timol, ¿sí? Hasta 25 gramos por colmena se ha aplicado en vermiculita en solución alcohólica, lo mismo que el anterior. Esto ha tenido muy buena eficacia, pero en algunos estudios hay corte de postura, recambio de reina, abandono de la colmena, y fíjense acá lo que pasó con la abeja que calienta el nido de cría. Entonces, en muchos países, en México, por ejemplo, que estuvimos, ellos se utilizaban los fines de tarde para aplicar esto. Cuando bajaba la temperatura, ¿sí? No hay forma. El rango de los acaricidas orgánicos, de los aromáticos, entre 18 y 25 grados. Por arriba, mucho cuidado, porque tienen problemas de fuga de colmena, o recambio de reina, o corte de postura, y por abajo, quizás el calor y el movimiento de aire dentro de la colmena no llega a ventilar. Y para ir cerrando, voy bien, 50. Barroa no está solo, ¿sí? Entonces ustedes tienen un montón de cosas más. Ya tuvieron buenas charlas hoy, pero tienen el clima, tienen los agroquímicos, las reinas, la sanidad propiamente dicha, la flora y la nutrición. Tenemos que ver todo, es el gran desafío, es lo que le decía Gabriel, la apicultura cambió, ya tampoco era fácil antes, ¿no? Pero el ambiente ayudaba mucho. Hoy tenemos que contemplar todo esto para tomar decisiones. Estos fueron 2 libros que sacamos, que hoy no tenemos. Yo voy a ver si los tengo en PDF dando vuelta. Hicimos pocas tiradas allá en Argentina. Y este fue del 2006, que lo hizo Martín, que fue mi director, y Sergio Rufinengo. Y después, a los 10 años, volvimos a escribir otro. Bueno, tratamos de recopilar todo lo que vivimos del 89, más lo internacional hasta el presente. Pero siempre lo que decimos es esa frase que está ahí, ya hice el spoiler ahí. El éxito final en control de Varroa destructor no se alcanzará utilizando una o pocos acaricidas, sino que con la aplicación de un programa de manejo integrado de plagas que lamentablemente genera nuevos desafíos, ¿no? Y tiene que estar adaptado a las circunstancias regionales. Esto involucra el ambiente que tenemos por fuera y las características de ese ambiente. Y lo que les traigo, acá lo escrachamos al pobre Camilo, pero Camilo, que agradezco porque fue el que me trajo acá, está iniciando o va a iniciar a partir del año que viene sus estudios doctorales en lo que es resistencia acaricida. Así que creo que eso está bueno porque ustedes con el tiempo van a tener una herramienta y la posibilidad de realmente diagnosticar cuándo hay resistencia y cuándo no. ¿Sí? Van a poder enviarle muestras, muchas muestras hay que enviarle a Camilo, que esté todo el día trabajando. Y va a hacer su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad de Concepción con Sebastián Muñoz Leal. Así que, bueno, esto fue un pantallazo, espero no haber sido muy básico. Yo estoy acá hoy, mañana, sí. Bueno, nosotros, independientemente de esto que me contás, nosotros recomendamos como grupo intentar trabajar con criadores zonales de la zona. A nosotros en Argentina nos pasaba que en un momento nos mandaban, y igual se sigue mandando, muchas reinas del norte del país o en realidad del centro norte, sí, que eran abejas rubias, hermosas, tipo las Córdoban y eso que buscaban por ahí. Y estaban en climas medio subtropicales y cuando venían a Mar del Plata, que estamos en una zona templada, ¿sí? La reina no funcionaba. Entonces siempre es un desafío cuando vos mandás una genética adaptada, que ya es incluso un ecotipo, que está adaptada a las condiciones locales, cuando la mandás a otro lado, incluso, por ejemplo, las plantas. Cuando vos traes una planta la tenés que rustificar, por ejemplo, ¿no? Ir adaptándola. Bueno, pasa, es un común denominador a todas las especies. Es un desafío. Habrá que ver, a veces son contraestación, los europeos a veces nos piden muchas reinas a los que estamos de este lado, entonces bueno, habrá que ver. Yo lo que les puedo decir es de ustedes.
La exportación, bienvenido sea, me parece. Pero el trabajo con productores de reinas locales creo que sería positivo. No, de nada. Sí. ¿Podría caber la posibilidad de que un tratamiento contra la varroa se pueda integrar, como se hace en el jarabe, pero a modo de alimento, para que sea vía interna que se pueda atacar a través de la varroa? Bueno, buena pregunta. Ya que la varroa se alimenta de la abeja, al intentar atacarla, se ve afectada. Nosotros, no hay en el mundo hoy día, salvo que se me haya pasado y puede ser, pero no existe en el mundo hoy un tratamiento como el que vos describís. Ahora bien, es súper interesante. Tendría que reunir ciertas características de ese alimento. Varroa, como dijimos, esto como uno integra la biología básica con lo aplicado, en abeja adulta se alimenta preferentemente de cuerpos grasos. Hay estudios que demuestran que tiene que comer eso para poder iniciar la ovogénesis y dejar descendencia. Entonces, si vamos por ese camino, habría que pensar un acaricida que de alguna manera, después de todo el metabolismo de digestión y absorción, llegue a los cuerpos grasos para que cuando varroa se alimente, se intoxique. Nosotros estamos haciendo, una chica está haciendo su postdoctorado en eso y está trabajando con cannabinoides, con extracto de planta de cannabis. Estamos yendo por esa ruta. En este momento estamos dándole de comer a las abejas, estamos extrayendo los cuerpos grasos. Y estamos viendo si eso llega. Y la hemolinfa, perdón, y te cierro. Si vamos por una acaricida en hemolinfa, se tendría que ser más hidrosoluble. Es un hermoso tema para investigar. Pero si se pudiese hacer integrando una cantidad máxima el primer año, para que la misma abeja al alimentarse, y que son las que también van a alimentar a la abeja reina y a las crías, ¿ya? Sí. Después el segundo año la cantidad sea menor, pero la abeja reina, como vive 4 o 5 años, ya estaría internamente protegida y al mismo tiempo protegería las pupas. Bueno. Exacto. Es un desafío. Yo creo que lo que primero deberíamos evaluar es si definitivamente el metabolito que estamos metiendo o el principio activo que estamos metiendo llega a algún cuerpo de la abeja y que en ese llegar no mate a la abeja, ¿no? Porque la dosis es veneno, sí, pues, ¿no? Habría que hacer estudios. Y con respecto a las barritas con ácido oxálico, vi que uno de los errores es centrarlo o ponerlo cerca de donde es el centro de la abeja, que obviamente las abejas van a proteger a la reina y a las crías. Pero si se pone en esquinas o se intercala para mantener el centro vacío... No, en general está demostrado que se pone a caballo en el cuadro 2, 4, 6 y 8. Eso está bien estudiado y creo que es la mejor manera de aplicarlo. Si uno lo pusiera en las esquinas, probablemente concentremos más al bolo invernal o en la época que estemos y no llegue el oxálico a la abeja. Gracias. De nada, no, gracias. Allá. Bueno, última pregunta. Me dicen acá, yo me quedo acá, así que podemos charlar. Allá me levantaron la mano. Voy por allá. Hola, buenas. Con respecto al ácido oxálico, en las tiras de celulosa, nosotros acá usamos cartón piedra. Ahora, entiendo yo que dentro de lo que usted dice, cuando se forma esa lanilla, ya no estaría haciendo el efecto acaricida. Pero dicho sea el punto que hay abejas que tienen el hábito higiénico más desarrollado, y de hecho todos los apicultores que están aquí, cuando ponen sus tiras de cartón, se van a dar cuenta que algunas tiras de cartón duran 15 días y hay otras abejas que pasan 40 días y ahí están las tiras. Y lo otro que quiero mencionarle es con respecto al efecto acaricida. Lo que yo tengo entendido, pues, si usted lo puede aclarar un poco más, es cuando la abeja empieza a carcomer, los cristales de oxálico se esparcen en el cuerpo de la abeja, se van rozando unas con otras, y es ahí cuando se produce el efecto acaricida. Entonces, aquí viene el punto.
Y si la abeja tiene un hábito higiénico muy acentuado y forma esa lanilla, entonces el efecto acaricida se produce. Y ahora nos está diciendo de que eso no debiera ser porque no se produce. Entonces me confunde el tema. Bien. Si se genera la lanilla, no hay efecto acaricida. ¿Por qué? Porque en realidad, incluso hay estudios con Cumafos, con Amitraz, que evalúan la dinámica. La abeja tiene que rozar con el cuerpo el sustrato. No tanto es por la degradación, por el rompimiento, ¿sí?, con las mandíbulas, sino que lo tiene que tocar con el cuerpo. Eso pasa perfecto en los sustratos de plástico, por ejemplo. Esas moléculas, ¿sí?, se cargan en el cuerpo, y cuando la abeja va a contacto cuerpo con cuerpo se genera la dinámica de la molécula en la colmena. Si vos tenés una abeja muy higiénica y hace esa lanilla, y va a actuar el tiempo que esté ahí, pero es mínimo, y la superficie de contacto también es mínima. Y si se te va al piso, peor. Eso está muy demostrado. Y volviendo a la observación que me hacías de estas abejas con diferente comportamiento higiénico, cuando se hizo, por ejemplo, que a mí me tocó participar de cerca lo del Aloe Cap, ahí yo ya no participé, porque fue lo principio, fueron evaluando diferentes tamaños de tira, porque tenían ese problema. Con tiras muy chicas, a veces las abejas que eran súper higiénicas, la eficacia caía un montón. Y es cuestión de medir eficacia. Cuando vos comparás la lanilla o el roído, el porcentaje de roído de la tira con la eficacia final, cae. Entonces el razonamiento que estás haciendo está bien, pero no llega a ser contundente y la eficacia cae. Muchas gracias, doctor Maggi. Y quédese por acá, por favor, para recibir un presente a manos de nuestra directora, ¿verdad?, Marcela Solís, encargada del seminario. Aprovechamos de recordarle a los presentes que posterior a la siguiente charla va a haber una instancia de networking en donde podrán hacerle las consultas, ¿cierto?, a Dr. Maggi, todo lo que quedó pendiente. A continuación damos paso a nuestra cuarta ponencia y la última de la jornada, en donde nos acompaña desde Venezuela la doctora Maribeth Ariana Gamboa, quien presentará el tema comparación de abejas melíferas en la región del Biobío para mejorar el rendimiento de las colmenas. La doctora Gamboa es licenciada en Biología con doctorado en Ecología Molecular por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Ha realizado estudios postdoctorales en Alemania y Japón, desempeñándose como profesora asistente en la Universidad de Ehime y en la Universidad de Hiroshima. Cuenta con amplia experiencia en investigación, ha dirigido y codirigido tesis y ha liderado 8 proyectos internacionales. Su trabajo se centra en el uso de herramientas moleculares de nueva generación para explicar cambios en la biodiversidad y adaptaciones fisiológicas, especialmente en organismos acuáticos, conocimientos que ha comenzado a aplicar también en el ámbito apícola. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Ya la última charla, ya deben estar cansados ya y además le movieron el café, que yo sí estaba esperando el café, pero bueno. Bueno, realmente... Ya, sí. Bueno, me informan que el café sí viene, así que pueden esperar después de la charla, pero sí viene. Bueno, ya como me presentaron, mi nombre es Maribeth Gamboa. Realmente yo vengo de Concepción, porque trabajo ahí de hace 2 años. Estoy en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, o la Cato, no sé si la habrán escuchado. Y el grupo de investigación, bueno, hoy les quiero hablar, modifiqué un poco el título, porque son estudios preliminares, pero es la comparación... Es la... Sí. ¿Cómo voy a la anterior?
modifiqué un poco el título y es acerca de comparaciones de abejas melíferas para el rendimiento de las colmenas. Y le voy a hablar un caso de estudio que tuve con los colegas apicultores que están allá en la región del Biobío. Entonces, hoy, más que todo, quisiera mencionarles acerca de nosotros, el equipo de investigación de la Cato, información general de herramientas que está basada en la parte genética, que yo soy genetista, análisis preliminares que tuvimos con los colegas apicultores, proyecciones y conclusiones que quizás podríamos trabajar aquí junto a la región del Ñuble. Entonces, esta es la Cato, ¿no es cierto? La Universidad Católica, está en Concepción. Estoy en el campus principal que se llama el Campus San Andrés y es la Facultad de Ciencias, que es pequeñito, pero es este edificio que está aquí, ¿sí? Este es el campus de la universidad y estoy dentro del departamento de ecología. Entonces, nosotros somos académicos de la Cato, ¿no es cierto? Aquí estamos con colegas apicultores en Santa Bárbara, al sur del Biobío, y tenemos el objetivo de trabajar junto con los apicultores para poder generar soluciones de pensamiento al futuro. Queremos mirar un poco más allá, no solo lo que pasa ahora, sino lo que pasaría un poco en el futuro. Ya vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Entonces yo estoy aquí, ¿no es cierto? Está acá. Yo trabajo con la genética de varios tipos de organismos, debido a que el departamento de ecología es más que todo basado en biología marina. Tengo que estar trabajando en varias cosas junto con los estudiantes, pero trabajo en la genética de abejas y soy profesora asistente. Entonces el equipo tiene muchos estudiantes, cada uno con sus intereses, pero hay diferentes estudiantes interesados en insectos en general que trabajamos junto con los apicultores. El grupo se llama Grupo de Dinámica Ecoevolutiva porque trabajamos ecología y evolución, pero mezclado mucho con genética, ¿sí? El equipo no estoy solo yo, vengo a representar todo el equipo que trabajamos junto con los apicultores y está la profesora Carolina Aguirre, junto de la misma universidad. Ella es química y está interesada en trabajar en la química de la miel como para incrementar ese valor agregado y conocer un poco más acerca de la miel. Ahorita menciono un poco más. Con Valeria, ella estudia la relación planta-abeja, ¿sí? Ella trabaja con el polen y queremos también incorporar estudios de polen dentro de este equipo de investigación. Iván, él trabaja con sonido de las abejas. El sonido de las abejas, ahorita voy a hablar un poco más de eso, es para entender la salud de las colmenas. Y finalmente, con Senair, ella está interesada en relacionar a los docentes de colegio, junto con ustedes, los apicultores, para que la nueva generación de apicultores, ¿no es cierto?, que serían esos estudiantes en el colegio, estarían interesados en ir hacia los apicultores. Entonces ella realiza esa comunicación científica, ese vínculo que hay entre docente, investigación y apicultores. Entonces es el equipo, y ahora voy a mencionar las herramientas que utilizamos. Específicamente voy a ir hacia la genética, que es lo que le vengo a mostrar hoy. Entonces, utilizo análisis moleculares, que es el ADN, no solamente ADN, que sería todos los genes que están, tanto ustedes como los de las abejas, ¿no es cierto? También utilizo otro tipo de herramientas que se llaman ARN, que sería la expresión de ciertos genes dentro de todos esos genes que tienen. Los análisis moleculares nos permiten hacer un diagnóstico molecular, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de eso, es la detección de enfermedades y salud de las colmenas. Ese es como el objetivo principal que queremos ir con el equipo. Entonces, les traje un poco de definición, es un método en laboratorio, analizamos tejido, sangre o líquido corporal para detectar o identificar marcadores moleculares, ya sea genes, proteínas, etcétera, asociado a una enfermedad o condición. Eso es muy de libro, ¿verdad?
pero es una técnica molecular para estudiar el material genético, ¿sí? ADN, ARN e incluso las proteínas. Nos ayuda a identificar enfermedades genéticas, infecciones como virales, bacterianas, fungicidas. Permite la detección temprana de enfermedades, identificando mutaciones genéticas relacionadas con el desarrollo de enfermedades, ¿sí? De las abejas. Y facilita, quizá facilita en el futuro, cuando tengamos más resultados, al tratamiento para identificar biomarcadores específicos, ¿sí? Ahorita hablamos de eso, pero esta es la técnica que usualmente se utiliza. Por ejemplo, ya Matías les mencionó varroa, ¿no es cierto? Si yo quiero detectar que hay un gen asociado con varroa en las abejas, yo voy y detecto ese gen de varroa, pero es un solo gen, una sola enfermedad en específico. Entonces nosotros queremos hacer una propuesta mucho más amplia, y la propuesta es la secuenciación de todo el genoma y la metagenómica de las abejitas. Esto permite analizar todo el material genético, identificando múltiples patógenos a la vez. Queremos saber todo lo que le pasa al mismo tiempo a las colmenas, ¿sí? Y también la metagenómica es una técnica especializada para estudiar la microbiota. Así seguro ustedes habrán escuchado, lo que ustedes comen es como la salud que ustedes tienen, ¿no es cierto? Entonces lo mismo le pasa a las abejitas. Estudiando lo que han comido, nosotros podemos entender esa salud que pueden tener las colmenas. Entonces son dos técnicas que aplicamos en el equipo. Las ventajas de este diagnóstico molecular: en general, permite una detección temprana y precisa, o sea, permite identificar enfermedades antes de que se manifiesten síntomas visibles, ¿sí? Entonces podemos hacer como ese monitoreo que les hablaba Matías, pero un monitoreo anterior a que pase. Sí, lo cual es crucial para un manejo preventivo. La reducción de pérdidas, por supuesto, si identificamos patógenos mucho antes de que ocurran, nos permite actuar antes de que las infecciones se propaguen en las diferentes colmenas, disminuyendo así las pérdidas de abejas y preservando esa productividad que tienen las colmenas. El control de enfermedades emergentes: quizás pueden haber enfermedades emergentes que todavía no sabemos, ¿no es cierto? Así como nos agarró desprevenido el COVID, entonces podemos entender una enfermedad que puede ocasionar pérdidas en las colmenas o pérdidas de las abejitas antes de que ocurra. Entonces nos permite adaptar medidas de control y tratamiento en función del tipo y la evolución de esas infecciones, especialmente en cada región, ¿sí? Dependiendo de cómo esté. Mayor sostenibilidad y seguridad, porque permite reducir el uso indiscriminado de medicamentos, ¿no es cierto? Porque si ya sabemos de antemano cuál es la condición o la salud de esas abejas, podemos actuar antes y no utilizar una gran cantidad de medicamentos o pesticidas que pueden ocasionar otros efectos. Entonces, las aplicaciones, como les dije, este diagnóstico molecular como múltiple que estamos proponiendo, es fundamental para programas de selección genética, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de esa variación, y permite identificar abejas que son más resistentes a enfermedades con respecto a otras más sensibles a enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta, nosotros todos somos humanos, ¿no es cierto? Pero hay algunos de nosotros que son más propensos a tener gripe en lugar de otros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que algunos de nosotros, bueno, yo me uno a eso, ¿no es cierto? Siempre tengo gripe todos los años, entonces soy más sensible a contraer ese virus de la gripe en lugar de otros que son como más fuertes. Entonces esto está muy asociado con el sistema inmune, y lo mismo pasa con las abejas y las colmenas. Además, esta técnica permite la investigación de enfermedades emergentes, desarrollo de tratamientos y medidas preventivas para las colmenas, y medidas preventivas para nuevas amenazas que quizás no tenemos ahora, pero quizás, ¿no es cierto?, por el cambio climático y toda esa mezcla genética podríamos tener en el futuro. Entonces, muy bien, les traje el laboratorio, mi laboratorio en genética. Tengo los equipos necesarios para llevar a cabo la investigación junto con los apicultores,
Y aquí están, estas son las máquinas de PCR, así como las del COVID, ¿no es cierto?, que conocen ahora la PCR, nosotros también lo utilizamos para hacer ese diagnóstico. Este laboratorio no es solo investigación, sino para docencia, ¿sí? Entonces aquí muchos estudiantes pasan a aprender este tipo de técnicas. Otras herramientas que proponemos también como equipo para actuar junto con los apicultores, y eso es parte, eso ya sería de cada uno de los colegas en parte del equipo. Entonces la idea de trabajar en conjunto es enfocar en el mejoramiento del conocimiento en torno a la miel y las abejas para aumentar el valor agregado del producto. ¿Sí? En general eso ya sería en la mano de ustedes. Aparte de ese diagnóstico molecular, en el laboratorio utilizamos mucho lo que sería la diversidad genética. ¿Sí? Hace un año, Misael Cuevas, que es el presidente, ¿no es cierto?, de la sociedad, él vino y me dijo, hoy estamos preocupados de la diversidad genética de las abejas, ayúdanos a entender un poco acerca de las abejas de Chile, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estoy junto con él viendo en la región del Biobío, que es donde empezamos. La diversidad genética nos permite entender esa adaptación que pueden tener esas abejas al cambio climático, ¿sí? Es entender qué tipo de genes tiene y la resistencia a posibles cambios climáticos, cambios de temperatura, ¿sí? Como aquellas sensibles, como humanos sensibles a la gripe y humanos no sensibles a la gripe, ¿sí? Tienen algo en el sistema inmune. No solamente eso, ¿sí? Efecto, adaptación al cambio climático, efectos en el sistema inmune, resiliencia a cambios del ambiente, ¿no es cierto?, muy importante, producto de los humanos y manejo de las colmenas. Entonces, ¿qué es lo que usualmente yo necesito? Una técnica no invasiva, puedo utilizar un poco de tejido nada más, no necesito toda la abeja, y trabajamos con un poco de tejido en la pata, por ejemplo, extraemos el ADN y vemos todos los genes que pueden haber asociados con esa diversidad. De la colega Valeria, como les mencioné, ella trabaja en esa relación de planta-abeja. Ella está interesada en el polen, de hecho ella trabaja mucho en el polen, y ella quiere ver el contenido del polen que puede tener la recolección de las abejas. Lo que hace es como un limpiado en las abejas, por fuera, también un poco de la miel, y así ella determina dónde el origen botánico que tiene esa miel, ¿sí? Entonces, sí, ella integra esa información junto con la colega Carolina, que ella estudia las propiedades físico-químicas de la miel, especialmente azúcares, el tipo de azúcares, grasas, carbohidratos y muchos otros compuestos que quizás ella puede explicar mejor que yo. Y Iván, como les mencioné, él utiliza una nueva técnica, que es una técnica de sonido. Esta técnica de sonido, junto con la de genética, nos permite determinar la salud de la colmena. Lo que hace, de hecho tuvimos en el Biobío, colocamos unos micrófonos, bueno, él colocó unos micrófonos cerca de la boca de la colmena y vio el zumbido de las abejas como tipo de comportamiento. Y estudia la frecuencia del sonido de las abejas junto con la genética, entonces ahí podemos determinar qué es lo que pasa realmente con la colmena en general. Y finalmente lo que les dije, Senair, que es el acercamiento de la comunidad, y ella trata de estar junto con los docentes que están en el Biobío interesados, ¿no es cierto?, en aprender un poco más de los apicultores. Entonces, ahora sí les voy a mencionar un poco de los análisis preliminares que estamos trabajando aquí en el Biobío, como estamos empezando. Son bastante preliminares y, bueno, por supuesto está el apiario, ¿no es cierto? Y seguro es muy parecido a lo que ustedes tienen. Y tenemos, ¿no es cierto?, que hay colmenas bastante grandes y unas un poco más pequeñas, ¿verdad? Entonces fuimos allá con los apicultores, visitamos, escuchamos las problemáticas que pueden tener, detectamos algunos problemas emergentes, recolectamos muestras, pusimos en las cajitas de sonido para entender un poco mejor, tratamos de solucionar
de manera única y simple, ¿no es cierto? Pues se necesitan recursos para hacer todo eso. Y empezamos los estudios preliminares junto con estos colegas apicultores. ¿Sí? Entonces, seguro habrán visto este tipo de comportamiento en sus apiarios, y los apicultores de varias regiones del Biobío nos dijeron que hay este tipo de comportamiento en las cuales las abejas son un poco más lentas, se despiertan tarde, van a flores más cercanas, ¿no es cierto? Están como más letárgicas, están mucho más lentas. Mientras que tienen otras colmenas, ¿no es cierto?, en las cuales están muy activas, que seguro la habrán visto, la producción de miel es muy grande, van a flores más lejanas, hay un montón de individuos, ¿no es cierto?, están siempre en forma activa. Entonces nos preguntaron, oye, ¿por qué dentro del mismo apiario tenemos estos dos tipos de comportamientos, ¿no es cierto?, cuando el mantenimiento del apiario es el mismo, ¿no es cierto? Yo creo que el apicultor las cuida de la misma manera. Entonces, bueno, escuchamos a los apicultores del Biobío, fuimos a diferentes lugares y tomamos muestras de esos dos tipos de comportamiento de las abejas para entender un poco qué es lo que pasa. Entonces, extraímos el ADN de ellas y le voy a presentar algunos resultados. Analizamos todo el genoma para entender esos genes, específicamente los genes del sistema inmune, porque creemos que esas abejitas que son más lentas pueden ser que sean más propensas a enfermedades, o sea, que estén un poco más débiles, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que entender su sistema inmune. Pero analizamos todo el genoma, comparamos con las abejas que están en Europa y en Estados Unidos para ver las similaridades o diferencias que hay con las que están ya adaptadas acá, al menos en la región del Biobío. Y hicimos, esto se lo voy a mostrar ahora, hicimos un alineamiento, eso significa las relaciones, ¿no es cierto?, entre ellas. Y esto esperamos conseguir en el futuro, porque es estudio preliminar, ve que tan lejos y tan cerca está esas genes del sistema inmune de las que están en el Biobío, que fue la que estudiamos con las otras en otra región. Y también hicimos estudios mucho más complejos. Estudios más complejos significa estudiar el ARN. El ARN son genes que se expresan como los del sistema inmune. Por ejemplo, si tenemos frío, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo titirita, ¿no es cierto?, porque queremos arroparnos, eso está tratando de calentarlo. Son genes específicos asociados con esa respuesta al ambiente. Entonces, estudiando ese tipo de genes, como son estudios un poco más complejos, incluye larga parte en el laboratorio, análisis, ¿no es cierto?, más complejo, pero la parte fundamental es la parte de bioinformática, y para ello hicimos un análisis único, vamos a decir, porque estudiamos los diferentes tipos de genes del sistema inmune de individuo por individuo, pero también comparamos todos esos genes del sistema inmune por regiones, porque tomamos la región alta, media y baja del Biobío, ¿sí? Y lo que queremos es comparar como al unísono qué es lo que pasa en general con esos dos tipos de comportamiento, lento y activo, ¿sí? No importa la región, al menos por ahora. Y contabilizamos esos tipos de genes y determinamos qué genes del sistema inmune están siendo afectados, ¿no es cierto? Pero junto a estudiantes de la universidad que estaban interesados en las abejitas me dijeron, oye, quizás es las diferencias de temperatura a lo largo del Biobío, aunque esté todo en la misma región, ¿no es cierto? Puede ser que en el sitio norte, centro y sur presenten diferencias asociadas con esos cambios de temperatura. Entonces ellos analizaron los cambios de temperatura en 10 años y vieron, bueno, como ven es más o menos constante, pero sí hay una diferencia de temperatura un poco, ¿no es cierto? Va entre 15 y 10, donde la parte norte sería un poco más, bueno, entre 15 grados, centro un poco más frío, y por supuesto al sur, porque estaba cerca de la cordillera, iba a ser como a 10 grados. Entonces lo que hicimos fue correlaciones con la temperatura y esos genes para ver si había correlación. Entonces me voy a detener un poco acá, lo que ven son muchas rayitas, ¿no es cierto? Pero estos son los genes de las abejitas en el Biobío, ¿sí? Entonces ven una rayita verde,
Esto lo que ven arriba es, esta de verde es la de Estados Unidos y esa es la de Europa. Y todas estas rayitas que ven aquí son los genes del sistema inmune de la región del Biobío. Y como ven, hay muchos genes que se asocian con el sistema inmune que tienen las abejas en general, ya sea en Europa, Estados Unidos, ya sea en Estados Unidos o ya sea en Europa, ¿no es cierto? Pero hay muchos de esos genes, de hecho encontré más de 12 millones de regiones del sistema inmune que no están asociadas con América o Estados Unidos. Eso quiere decir que son abejitas que están adaptadas aquí, al menos en la región del Biobío, ¿sí? Entonces, sí, esto es todo el genoma de Estados Unidos y Europa. Estas son regiones específicas del sistema inmune que están separadas y estos son los genes de las regiones del Biobío que coinciden con esas otras de otras partes del mundo. Entonces, seguimos buscando esos genes del sistema inmune para entender un poco mejor qué es lo que pasa. Entonces encontramos 468 genes del sistema inmune y lo que ven aquí es un gráfico de todos esos genes y los genes que están en rojo significa que se expresan mucho. Eso quiere decir que esas abejas lo necesitan, mientras que los que están en azul en el gráfico lo necesitan mucho menos, ¿sí? Entonces aquí en la parte roja, que lo necesitan mucho más, hay diferencias entre ellos. Y esto es el resultado de todas esas abejas de la región del Biobío, norte, centro y sur, ¿sí? Entonces, encontramos 22 genes que son únicos, solamente están para esta región, ¿sí? Porque no he estudiado ninguna otra en Chile. Y del total de todos los individuos, este es un gráfico, ¿no es cierto?, que explica todos esos genes importantes y ahora sí, gracias a los estudiantes que tuvieron esa inquietud con la temperatura, pudimos hacer una correlación. Eso quiere decir, entre mayor número de genes que tienen, o sea, más rojo, sí está asociado con ese cambio de temperatura, que no es mucho, ¿no es cierto?, entre 15 y 10 grados, para ver si el sistema inmune está afectado y les da, por ejemplo, gripe a unas y a otras no, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es que sí, solo unos pocos genes estaban relacionados con la temperatura. Eso quiere decir, mayor cambio de temperatura, mayor genes del sistema inmune son observados, ¿sí? Entonces, específicamente hay un gen que sería este. Estos son los diferentes sitios en el Biobío y esto es una alta diferencia, ¿sí? Esto es el bajo y esto es el norte, centro y sur en el Biobío. Y este gen en específico, que ya ha sido encontrado anteriormente, está asociado con el desarrollo de las abejas. Entonces, al parecer, ¿no es cierto?, genes del sistema inmune que cambian debido a la temperatura están asociados a que se desarrolle o no bien esa abejita, ¿sí? Bueno, la mayoría de los genes no estuvieron relacionados con la temperatura. Entonces, ahora entendiendo un poco más qué es lo que pasa con aquellas abejas que son más lentas y otras que son más activas. Aquí están todos los genes del sistema inmune que ellas necesitan para, ¿no es cierto?, para su comportamiento y para seguir. Entonces, ¿qué es lo que encontramos para las abejitas que son más lentas, ¿no es cierto?, que son más letárgicas? Están genes del sistema inmune un 29%. Eso quiere decir que ellas utilizan más genes dentro del sistema inmune. Algo les pasa, ¿sí? Algo les pasa. Mientras que las activas tienen muchos tipos de genes diferentes, especialmente genes del metabolismo. Eso quiere decir que ellas necesitan algún tipo de gen más que los del sistema inmune, por lo tanto no están afectadas con, por ejemplo, no son sensibles a enfermedades con respecto a las que son un poco más lentas, ¿sí? Entonces, estos son estudios un poco preliminares porque ahora queremos entender qué tipo de estos genes, ¿no es cierto?, porque ahora todavía no sabemos, pero qué genes de ese sistema inmune están asociados con múltiples patógenos en conjunto. Quizás estas lentas están siendo afectadas por múltiples enfermedades al mismo tiempo y no lo sabemos, ¿es cierto?, mientras que estas activas no.
que es lo que nos explica este gráfico de acá. Ya, entonces como conclusión, el sistema inmune parece estar expresado en abejas lentas y eso puede ser porque son más sensibles a ciertos tipos de enfermedades, como yo que soy más sensible a la gripe cada año, ¿verdad? Mientras que las abejas activas presentan más tipos de genes, eso quiere decir que son más activas, por lo tanto ellos expresan otro tipo de genes que es de comportamiento, que es lo que nosotros observamos, ¿no es cierto? Más activas, buscan flores y siempre están en continuo movimiento. Entonces, esta última parte de la presentación quería ir más un poco a las perspectivas de colaboración, ya que el equipo que trabajamos en el BioBio queremos trabajar junto con ustedes, a los apicultores de acá del Ñuble. Entonces, junto con los del BioBio, ¿no es cierto? Y ustedes aquí en Ñuble, tenemos una infraestructura sólida, no solamente en la parte genética, pero también en la parte físico-química de la miel, en la parte del origen botánico para entender el polen y el sonido de las abejas. Somos un equipo, ¿no es cierto?, que estamos dedicados a entender qué es lo que pasa con las abejas para entender la problemática en conjunto. Y, bueno, entendiendo, ¿no es cierto?, ciertas propiedades que pueda tener la miel, ciertas propiedades que puedan tener el polen de sus abejas, no solo la parte genética para ver la diversidad genética y esas enfermedades o diagnóstico molecular, podríamos tener una presencia fuerte en el mercado porque así conocerían muy bien qué es lo que pasa con su miel. Entonces, nuestras proyecciones en el futuro es comparar esas colmenas que hay en el Ñuble también con las del BioBio para ver si presentan esos mismos, presentan los mismos resultados o si las regiones o las diferencias entre las regiones hacen que las abejas tengan ciertas diferencias en el sistema inmune, ¿sí? Entonces les traje fondos para concursar en conjunto si están interesados para entender un poco más de la colmena, que seguro ustedes conocen. Están los fondos Corfo Innova Región, ¿no es cierto?, que sería ya este año, está para la región del BioBio y Ñuble. Estos fondos sería junto con la Sociedad Apícola y tiene 60 millones de pesos. Y junto a la investigación, por supuesto, en esta parte, esto no solamente incluye la investigación con nosotros, sino incluirían lo que ustedes estimarían como mejoramiento colmena, mejoramiento de varias cosas, ¿sí? Igualmente está Súmate Innovar de Corfo, y también está en la región del BioBio y Ñuble. Es un poco más pequeño el fondo, es de 10.000 millones de pesos, pero también incluye parte de investigación. Entonces, si les interesa trabajar en conjunto, son 2 puntos en los cuales podemos conversar en el futuro. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les doy gracias también al financiamiento que hemos obtenido en la universidad por empezar desde el año pasado, que es el Centro de Investigaciones de Biodiversidad y Ambientes Sustentables, que nos ayudó a trabajar junto con los colegas apicultores en la región del BioBio. Así que gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Entonces, doctora Maribeth, vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Quien desee hacer alguna, se le cede la palabra. Sí. Hola, de nuevo. Mira, 2 preguntitas cortitas. La primera es referente a lo último que mencionaste de los Corfo, ¿es contactarte a ti por el correo que tienes ahí o a la universidad? Sí, me puedes contactar a ese correo directamente. Ya, perfecto. Y lo otro era sobre las conclusiones que obtuvieron, porque es un trabajo previo que hicieron, entonces queríamos tener más claridad sobre las abejitas lentas y las rápidas. Claro. O sea, al final, ¿qué hacemos con las lentas? Si ese es el tema, sí, porque Claro. ya que tuvieron algo previo, ¿qué podrían generarse a través del conocimiento que obtuvieron previo para saber qué hacer con las abejitas lentas? Claro, sí, buena pregunta. Estamos todavía analizando porque sabemos que algo les pasa, que están siendo afectadas por múltiples patógenos o múltiples enfermedades. Ahora estamos analizando los resultados para ver qué patógenos son los que las afectan y ahí tener una claridad de lo que podíamos hacer en el futuro. Sí, espero, por supuesto. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia, yo soy de Concepción y tengo
mi apiario en la zona de Yumbel. Es importante, me gustaría saber si tú previamente, antes del estudio que haces con estos apicultores, porque tú sabes que todo parte desde el apicultor y sus prácticas que tiene. ¿De qué forma ellos cuidan? ¿Cuál es su protocolo para poder cuidar esas abejas? Porque entendemos que las abejas lentas o las abejas más rápidas, como puedes decir tú, influyen mucho en el tema de la crianza o del apicultor y sus buenas prácticas. Entonces, yo en lo personal, siendo jovista, he hecho experimentos de dejar abejas con miel al 100% y abejas con una suplementación de alimentos en invierno. Y claramente la diferencia es notoria. Entonces, yo creo que ese es un punto no menor a considerar cuando tú haces el estudio, de qué forma el apicultor maneja los protocolos de alimentación y cuál es la forma o las prácticas en las que ellos interactúan con las abejas, porque finalmente entendemos que las abejas están, desde que se creó el mundo prácticamente, llevan muchos más años en la Tierra que nosotros y su sanidad siempre ha sido desde ellas mismas. Somos nosotros en que generamos patógenos, generamos que la colmena se debilite y por ende entran factores que influyen en el manejo de la colmena y en su supervivencia. Entonces, yo siento que es un punto no menor que nosotros como apicultores tenemos una tremenda responsabilidad en el proceso del cuidado de las abejas y qué tanto podemos influir en que los patógenos puedan seguir avanzando. Así que ese es un punto importante que me imagino que cuando se hagan los estudios es ver qué tanto interfiere en el manejo el apicultor para que la abeja pueda tener una mejor capacidad o una menor capacidad. Sí, excelente pregunta, Claudia, ¿no es cierto? Sí, gracias por tu pregunta, excelente. Sí, tuvimos una conversación con los apicultores. Los apicultores donde fuimos tienen sus colmenas y son grandes, no son pequeñas, ¿sí? Porque primero determinamos, le preguntamos, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Has visto algún tipo de comportamiento? Hacen lo mismo que me mencionaste tú porque hablamos con ellos y todos ellos tenían la misma pregunta, pero venían como de sitios diferentes, ¿sabes? Venía del norte, centro y sur y detectamos como que esa es la pregunta que tienen en la región del Biobío, al menos los que visitamos en la región del Biobío, y me preguntaban, oye, si el cuidado lo hacemos de la misma manera para todas las colmenas, ¿por qué tenemos esta diferencia? Por ejemplo, le decía, oye, no sé, vamos a trabajar juntos para ver, ¿sí? Entonces, eso lo detectamos y no solamente eso, medimos, por ejemplo, si había monocultivos, había algún tipo de pesticida no asociado con las abejas cerca que podrían estar afectándolas de manera indirecta, si había incendios, porque en la región sur del Biobío hubo muchos incendios, ¿no es cierto? Entonces eso también pudo haber afectado de alguna manera a las abejas. Todo eso lo tenemos en cuenta, ¿sí? Pero gracias, buena pregunta. Primero que todo, saludarte y felicitar la iniciativa que tiene la Universidad Santísima de Concepción. Me parece excelente que las universidades se estén preocupando de este tema tan importante que son el bienestar de las abejas. Me quedó una duda, en el momento en que ustedes muestrearon las partes de las abejas, ¿se hizo con disponibilidad de néctar o sin disponibilidad de néctar? Y lo otro, si el apicultor hace transhumancia o no hace transhumancia, porque creo que también es importante en el caso de tomar una muestra que sea lo más fidedigna posible. Eso, mi pregunta. Sí, buena pregunta, sí, hacen todo lo que mencionó, porque son apicultores grandes, de hecho las del sur del Biobío tienen más de 20 años trabajando con las abejas y tienen parte en su cuidado y parte del néctar, por ejemplo, y todo eso. Entonces, sí, eso lo hemos tomado en cuenta. Habían apicultores pequeños que no están dentro de este estudio, ¿sí? Tomamos solo apicultores en los cuales tienen tiempo trabajando y conocen un poco el bienestar de las abejas.
¿sí? Quizás más información nos hace falta, seguro, seguro. Estamos empezando apenas, ¿sí? Tenemos apenas año y medio trabajando. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Les traje los preliminares nada más, pero sí. Gracias. Muchas gracias, doctora Maribeth. Invitamos inmediatamente a Marcela Solís, directora del seminario, para entregar un presente en honor, ¿cierto?, a su experiencia. Y así es como damos por concluida esta primera jornada del seminario. Ha sido un día lleno de aprendizajes y enriquecedoras ponencias. Les agradecemos por su participación activa y el interés demostrado en fortalecer la apicultura a nivel regional e internacional. Nos reuniremos mañana nuevamente, viernes 11 de abril, desde las 10 horas para dar inicio a la segunda jornada, que estará cargada de interesantes exposiciones también. Les recordamos que estas son: inseminación artificial en abejas, una alternativa vanguardista para el emprendimiento apícola, por Amadeo Caballero; estrategias para valorizar la autenticidad de las mieles chilenas como mecanismo para combatir el fraude y la adulteración, por Enrique Mejías; el uso de la inteligencia artificial para determinación de mieles monoflorales, de Guindo Santo y Quillay, una alternativa para la agregación de valor en el rubro apícola, por José Troncoso, quiero decir; índices de exportación de productos apícolas chilenos, por Daniela Moriames; y por último, principio para la gestión apícola integral en los tiempos actuales, por Camilo Ruiz. Antes de partir, les invitamos a disfrutar de